fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Hermano, buenos días. ¿Sí se escucha claramente? No, ¿verdad? No se escucha bien. Bueno, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer del 26 al 31, así que nos ponemos de pie para leer la santa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras tan preciosa, Señor, y tan clara. Así que te pedimos que tú nos hables en esta mañana con amor, con misericordia también con exhortación, Señor, que tú nos ayudes y nos edifiques, Señor, que tú nos alimentes en esta mañana y uses al predicador a pesar de sus debilidades, Señor, para transmitir tu palabra a tu pueblo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hay una verdad que quiero recordarles en esta mañana sobre nuestro llamado, ¿sí? Sobre nuestra identidad, sobre nuestra condición y también sobre nuestra gloria. Con frecuencia olvidamos estas verdades y cuando lo hacemos llegamos a tener un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Y entonces lo que ocurre es que perdemos de vista nuestro verdadero consuelo, nuestro verdadero fin y nuestra verdadera esperanza. Es necesario que recordemos en esta mañana quiénes somos en nosotros mismos, para que esto no solo nos impida tener un concepto más alto de nosotros del que deberíamos tener, sino para que esto sea nuestro verdadero consuelo al saber quiénes somos en Cristo. No en nosotros mismos, sino en Cristo. ¿Ok? El contexto gramatical de nuestro pasaje es bastante claro. Todos conocemos las problemáticas
que había en Corinto, ¿no? Sabemos los pleitos que había dentro de esta congregación. Y nada más arrancar la carta, Pablo nos los deja claro. Unos versículos, o la idea de pensamiento anterior a la que estamos leyendo, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es muy importante esto que Pablo dice aquí, no con sabiduría de palabras. Estos pleitos no solo se evidencian en esta introducción, nada más iniciar la carta Pablo lo deja claro, sino que a lo largo de la carta el apóstol lo enfatiza un poco más. Por ejemplo, él nos muestra los pleitos que tenían los corintios y que hemos hablado en muchas ocasiones sobre los dones extraordinarios, ¿no? Que uno hablaba en lengua, que el otro interpretaba las lenguas, que uno sanaba, y había cierto pleito entre ellos por estos dones. Y además de eso, ¿con el fin de qué? De jactarse, ¿cierto? El fin de buscar estos dones extraordinarios era la jactancia, y eso al mismo tiempo producía el conflicto, el pleito dentro de los corintios. Y también nos muestra la división que tenían al momento de comer la Santa Cena, ¿no? No se esperaban los unos a los otros, sino que cada uno comía cuando quería. Así que hay una problemática bien evidente en la iglesia de Corinto, que es la contienda y es el pleito. Y esa es una de las razones por las cuales Pablo escribe esta porción de las Escrituras que estamos leyendo hoy, que comienzan desde el versículo 18, justamente después de que termina de señalar, digamos, la división dentro de ese cuerpo eclesial, ¿sí? Entonces, estos versículos no fueron escritos para hablar de la elección incondicional, aunque la elección incondicional está ahí. Es evidente que Dios elige a lo débil del mundo y Dios lo elige, ¿sí? Y Dios elige desde antes de la fundación del mundo, pero Pablo no estaba diciendo estas palabras con el fin de enseñar esta doctrina, sino que lo estaba diciendo con un fin bastante específico, que era corregir cierta actitud dentro de la iglesia de Corinto. Y podemos leer desde el versículo 18 para poder tomar todo el contexto de nuestra idea. Pablo dice que él no habla la palabra del Señor con sabiduría de palabras, no busca tratar de impresionar a su audiencia con su elocuencia, sino que lo que él quiere simplemente es hablar la palabra del Señor. Y por eso dice, porque la cruz, la palabra de la cruz, versículo 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un mensaje sencillo, pero poderoso. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, es decir, para los griegos. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Así que, mis hermanos, según el apóstol Pablo, quien estaba escribiendo, por supuesto, inspirado por Dios, el trasfondo en los corintios era la jactancia y el no entender en realidad la locura del evangelio, ¿no? Y la jactancia se produce cuando hay un concepto más alto de que deberíamos tener de nosotros. Por eso, el objetivo del apóstol en este pasaje es recordarle a los corintios cuál era su llamado, cuál era su identidad, quiénes son y cuál es su verdadera gloria. Y en esto quiere mostrar la locura del evangelio. Quiere señalar cómo el evangelio de Dios es locura, haciendo que lo insensato de Dios sea más sabio que los sabios humanos y que lo débil de Dios sea más fuerte que los fuertes humanos. Y con todo esto, mis hermanos, no solo busca ponernos en nuestro sitio, sino que también quiere mostrarnos nuestro verdadero consuelo, esperanza y gloria. Y por eso yo he titulado a este sermón Enloqueciendo la sabiduría humana. Y lo he dividido en dos sencillos puntos que surgen naturalmente del pasaje. Nadie se jacte en sí mismo y gloríense en el Señor. Nadie se jacte en sí mismo y gloríese en el Señor. Así que vamos al primer punto, que va desde el versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en sí mismo. Lo primero que hace, mis hermanos, el apóstol Pablo, es recordarle a los corintios quiénes son ellos. Y para eso usa tres sustantivos: sabios según la carne, poderosos, nobles, ¿no? La mayoría de los lectores de Pablo no pertenecen a ninguna de estas tres clases de personas que él menciona. Pero noten que Pablo no dice que ninguno, él no dice ninguno de ustedes hace parte de esto, porque evidentemente en la iglesia primitiva se habían personas nobles y se habían poderosos y se habían sabios, conocedores de la filosofía griega, pero no era la regla común, no era la regla general, ¿sí? Así que él usa más bien la expresión no son muchos, no que no hay ninguno, sino no son muchos. Es decir, él está hablando de regla general sin excluir las excepciones. Y dice, primero, no son sabios según la carne, no muchos de ustedes son sabios según la carne. Y la sabiduría según la carne, Pablo la está midiendo basado en la sabiduría de los filósofos griegos, la cual era muy común entre ellos, ¿sí? En el versículo 22 él lo deja muy claro. Y también la está midiendo basado en la Misná, que es el documento judío donde se recopilaba la tradición de los ancianos, la interpretación que los ancianos y comentarios que los ancianos de la tradición de Israel hacían sobre el Antiguo Testamento. Y basado en ese estándar de sabiduría humana, la mayoría de los lectores de Pablo no eran sabios, ¿sí? No eran filósofos, no tenían reconocimiento entre los griegos por su conocimiento de filosofía, tampoco un reconocimiento entre los judíos por su conocimiento erudito del judaísmo como tal.
Tampoco entre ellos había muchos poderosos, y esta palabra aquí hace referencia a la clase gobernante, a la élite, a la que tenían el poder de ejércitos y a los que tenían el control de ciertas regiones, ¿no? Entre los lectores de Pablo no había muchos de estos. Sabemos que, por ejemplo, Teófilo, lo vimos la vez pasada, ¿no? También el etíope, quien era un alto funcionario de Etiopía, ¿no? El eunuco. Y por último, en tercer lugar, no había muchos nobles. Y esto hace referencia a las familias que pertenecían. En aquellos días, y tal vez en nuestros días también, una familia recibía cierto estatus en la sociedad, una persona recibía cierto estatus en la sociedad por la familia en la que nacía, ¿sí? Por quién era su padre, por quién era su abuelo. Así que entre los lectores de Pablo, y no solamente en los Corintios, en la ciudad de Corinto, sino en todo lugar, no había muchos de esta clase. No había muchos nobles, no había muchos poderosos, no había muchos sabios según la carne. Ahora bien, mis hermanos, esto no significa que Dios nos llame poderosos o gente muy conocedora de filosofía humana. Aquí tenemos a nuestro hermano Carlos, experto en filosofía griega, y entre ellos no había muchos expertos según la carne, ni poderosos, ni nobles, pero el punto de Pablo es eso, mostrar la regla general de Dios con su pueblo, ¿no? Y no excluir las excepciones. Dios, mis hermanos, se complace en llamar a los débiles, a lo vil, a lo menospreciado. Dios obra, la idea de Pablo es mostrar que Dios obra de maneras no comunes para los humanos. Dios enloquece y avergüenza el actuar de los hombres que siempre estamos buscando el estatus, la popularidad. Dios lo hace, avergüenza y enloquece la sabiduría de los hombres, obrando de esta manera, haciendo sabio al sencillo, haciendo fuerte al débil, ¿sí? Y poniendo de manifiesto a través de todo esto su enorme poder y su infinita sabiduría. Lo segundo que Pablo nos dice es la razón por la que Dios ha querido obrar de esta manera misteriosa. Pablo lo deja muy claro ahí. ¿Cuál es la razón por la que Dios hace esto? Dios ha cogido a lo necio, a lo débil y a lo vil y menospreciado con el fin de avergonzar y de que nadie se jacte en su propia presencia. Noten que los términos aquí son contrastados, ¿no? Lo necio es lo contrario a sabio. Lo necio en nuestro pasaje es lo que es insensato, lo que es ignorante. Podría ser un término de pronto fuerte para nosotros, pero es un término de alguien que no conoce, ¿sí? Ignorante significa eso, alguien que ignora algo, no conoce. Dios ha escogido a los sencillos con el fin de avergonzar a los sabios, ¿sí? Lo débil es lo contrario al poderoso. Los débiles son los que no tienen el control de un territorio ni un enorme ejército, ¿sí? Esos son los débiles. Dios ha escogido a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado es lo contrario a la nobleza. La palabra vil aquí indica literalmente alguien de cuna baja. Alguien que no nació en una familia que es de renombre, ¿sí? Y esos, mis hermanos, son los que en líneas generales Dios llama, y no solamente llama, sino que Dios se complace en usar. La misma persona que está escribiendo estas líneas, es decir, el apóstol Pablo, es un gran ejemplo de esto mismo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver su llamamiento. Recordemos qué hacía Pablo cuando fue llamado por el Señor. En la enseñanza, en mi predicación anterior lo vimos, ¿no? Hechos 8:9. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia mientras Felipe y Esteban estaban predicando el evangelio. Así que él era un perseguidor, él era un injuriador, dice la palabra que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Por tanto, él era indigno del evangelio de Cristo, ¿sí? Merecía más la muerte que ser llamado a Dios, que ser llamado a servir al Dios que él perseguía, ¿sí? Sin embargo, Dios le plació escogerlo y usarlo como lo usó. Pero
en términos humanos, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, si analizábamos a los hombres, posiblemente cada uno de ustedes dijeran, bueno, él es el menos indicado. O sea, aquí tenemos a Felipe, tenemos a Esteban, tenemos a muchos, ¿no?, que podrían hacer esta labor. Y sin embargo, Dios se plació en coger al hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, Dios enloquece la sabiduría de los hombres y obra de manera que nosotros no podemos entender. Como dice Pablo, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Sí, o sea, Él hace como le place y siempre lo que le place es lo extraordinario. También vemos la apariencia, por ejemplo, de Pablo. No solamente su llamamiento, sino su apariencia. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, él dice que él era, él está diciendo que los corintios decían que él era de apariencia débil, ¿sí? Y sus letras son fuertes, pero su apariencia es débil, decían, ¿no? Así que Pablo no lo niega y no hay razón para creer que los corintios estaban mintiendo, ¿sí? De hecho, un relato apócrifo conocido como Hechos de Pablo, y lo menciono porque fue usado por varios padres de la iglesia como Clemente, quienes se basaron en ese escrito para de pronto dar la descripción del apóstol Pablo. Y por supuesto esto no es inspirado, ¿sí? Pero es un relato de cómo era la apariencia del apóstol Pablo de acuerdo a cómo la iglesia primitiva lo creía, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, ese relato nos dice que él era de estatura pequeña, así como yo. Eso me consuela. Era parcialmente calvo, ¿sí? Las piernas de él estaban torcidas, los ojos muy cerca el uno del otro, y la nariz era aguileña, ¿sí? Esa era la descripción física del apóstol Pablo. Este es un hombre que no es de una apariencia muy fuerte, no es la apariencia del líder que las personas del siglo XXI seguirían, no es el youtuber que tendría muchísimos seguidores, ¿sí? Su apariencia no era muy atractiva para las masas y posiblemente esto también era menospreciado por muchos de las personas de sus congregaciones en las que él plantaba. Posiblemente el apóstol Pablo tenía que vivir con ese menosprecio hacia su apariencia física. Pero también tenemos su predicación. A pesar de que él era un hombre muy preparado y muy profundo, con un conocimiento muy profundo, Pablo, él mismo dice que él era una persona de palabras toscas, ¿sí? Él lo dice en 2 Corintios capítulo 11, 6, que bueno, los corintios decían que su palabra era tosca, es decir, era como muy sencilla, como, o sea, no era muy elocuente, que digamos. Y también dice que su palabra era menospreciable, ¿sí? Así que tenemos a un hombre aquí con una apariencia no muy atractiva a la vista humana, con una predicación peor que la mía, posiblemente, una predicación muy sencilla, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo un perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios se complació en usar un hombre como eso? ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo Dios se complació en usar un hombre con esta apariencia débil, con esta predicación demasiado sencilla? Nosotros a veces queremos ser muy elocuentes en nuestras predicaciones, un hombre de palabras toscas y que al mismo tiempo gran parte de la iglesia sospechaba de él, como podemos ver al final del libro de los Hechos. Muchos sospechaban de él porque decían, pero si este fue perseguidor de la iglesia, ahora hay que convertido al evangelio. ¿Sí? Entonces, es increíble que Dios haya usado a un hombre como este. Eso es impresionante. Así que este hombre perseguidor, este hombre injuriador, este hombre indigno del evangelio, de apariencia débil y frágil y de palabras simples, mis hermanos, fue el instrumento, le gustara a los corintios, le gustara a los de Galacia, le gustara a los de Efesios, a los de Romanos o no, fue el instrumento que Dios usó para plantar la mayoría de iglesias en el mundo gentil y para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento.
Pablo era un testigo fiel, mis hermanos, de que Dios usa lo débil, de que Dios usa lo vil, de que Dios usa a lo indocto. Posiblemente esa sea la mejor traducción para la palabra que tenemos aquí, necio. ¿Sí? Ese conocimiento práctico que Pablo tenía sobre esa verdad es el conocimiento que nos está transmitiendo en estos versículos. Y es además ese conocimiento el que lo mantenía en su lugar, ¿sí? Y el que lo consolaba a la vez. Posiblemente Pablo se cuestionaba constantemente, o sea, porque Dios lo estaba usando a él cuando posiblemente dentro de la iglesia habían personas mejores físicamente, con mejor de pronto elocuencia para predicar, etcétera, y Dios lo usaba a él y se complacía en usarlo a él y en llevar el evangelio a todos los rincones del imperio. Y lo mismo podríamos decir de los demás apóstoles. El Señor Jesucristo podía escoger a grandes fariseos, ¿no? Como sus discípulos. Gamaliel, uno de los más grandes fariseos de la época en que nació nuestro Señor Jesucristo, respetado por todos, un gran renombre dentro de la nación de Israel. De hecho, su padre, su abuelo Eliel, fue fundador de una de las escuelas rabínicas más importantes de la historia. Así que tenemos aquí a un hombre de mucha admiración. ¿Y por qué Jesucristo no lo llamó a él como sus discípulos, como uno de los 12, y posiblemente a otras personas de mucho renombre dentro del pueblo, saduceos, fariseos? Lo pudo haber hecho y tenía el poder para convertirlos, ¿o no? El Señor Jesucristo los hubiese convertido si lo hubiese querido. Sí, o sea, Él es el que convierte los corazones de los hombres. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. Podía haberlo hecho. Y sin embargo, sus discípulos eran Pedro y su hermano, Juan y su hermano, todos pescadores indoctos, sin una preparación académica formal, hombres débiles, de baja cuna, hombres simples de Nazaret. Como dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Solamente esa expresión nos define la región de donde ellos eran, ¿no? Entonces, por otra parte, también tenemos a Mateo, un publicano recaudador de impuestos. Y la forma como los publicanos le robaban al pueblo les convertía en las personas más despreciables dentro de aquella sociedad. ¿Cómo funcionaban los impuestos en aquellos días? Para que entendamos el desprecio que posiblemente, o sea, lo despreciable que era Mateo a los ojos de los judíos normalmente. ¿Cómo funcionaban los impuestos? El emperador grababa al pueblo con un porcentaje. El emperador decía, bueno, Palestina, que era la tierra esa, esa provincia, ese gobierno nos van a pagar 5% de los ingresos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que determinaba, pero por supuesto el emperador no iba de casa en casa cobrando los impuestos, ¿cierto? Hoy día tampoco el gobierno lo hace. Las empresas, todas las empresas son recaudadoras de impuestos. Entonces, lo que hacía el emperador era que habían personas dentro del imperio que estaban interesados en comprar los derechos para poder cobrar los impuestos. Así que dentro de la nación de Israel había alguna persona con mucho poder que le pagaba al emperador romano para que le diera el derecho de cobrar los impuestos. Y esta persona con mucho poder no solamente pagaba el impuesto, sino que además de eso pagaba el derecho al impuesto. Así que el emperador romano se favorecía mucho más por los impuestos y por ese derecho que ellos pagaban. Pero por supuesto ese derecho no era gratis, ¿no? Estas personas que eran contratadas ya no cobraban el 5%, sino el 10%. Y creo que estoy siendo muy misericordioso con ese porcentaje. Pero ellos tampoco cobraban los impuestos, porque ellos eran gente muy poderosa. Así que ellos contrataban a otras personas que cobraban los impuestos, son los más bajos cobradores de impuestos, y aquí es donde entra Mateo, los publicanos. Y los publicanos, cuando iban a cobrar impuestos, ya no cobraban el 10%, sino que cobraban el 15%. Y los cobradores de impuestos eran siempre de la región, de la propia región donde la cobraban, ¿no? Mateo era un judío y los judíos veían esto como traición.
Así que no solamente era un hombre que posiblemente cobraba más de lo que debía, sino que servía al reino que los estaba oprimiendo. Así que estos son unos traidores, ¿sí? Despreciados totalmente por la sociedad. ¿Por qué el Señor decidió llamar a este hombre? ¿Acaso esto no pondría en peligro la reputación de su ministerio? Si yo fuese el Señor Jesucristo y hubiese dicho, no, este hombre no, porque voy a causar cierto inconveniente en mi audiencia y voy a ser piedra de tropiezo para ellos. Mejor que sea discípulo, pero no de los apóstoles. Eso es lo que yo, en mi sabiduría pecadora, haría, ¿no? No escogería a un hombre como este para ser piedra de tropiezo a mi ministerio. Y sin embargo, el Señor Jesucristo lo escogió y escribió uno de los evangelios más importantes que tenemos en nuestra Biblia. Y para mí uno de los más brillantes, el evangelio de Mateo. Así que Mateo era un hombre, un ejemplo de un hombre vil y menospreciado que Dios usó para su gloria. Hoy día todos nos edificamos con este evangelio de Mateo. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Sí? Y de esa manera llegamos a nosotros también, hombres y mujeres iguales que aquellos, indoctos, necios, tercos, viles, menospreciables y débiles. Mis hermanos, esos son ustedes. Esos somos cada uno de nosotros, todos. Hombres y mujeres sin ningún merecimiento en nosotros mismos. Hombres y mujeres que no tenían nada que ofrecer al Evangelio de Cristo, excepto el uso que Dios hace en nosotros por pura gracia. Lo único que había en nosotros era pecado, no tenías nada más. En unos había más pecado que en otros, por supuesto, pero en últimas pecado, poco o mucho nos convierte a todos en iguales de indignos. No fuimos llamados porque fuésemos hijos de reyes, ni porque seamos de familias nobles, ni porque seamos los más sabios del mundo. La razón de nuestro llamado y salvación se encuentra en Dios y en su gracia. No en nuestra miseria, mis hermanos, no en nuestra pobreza. Así como Dios le plació llamar a Mateo y a los pescadores y a Pablo, y uno se pregunta las razones, pero ¿por qué? ¿Qué había de buenos en ellos? ¿No serían más piedra de tropiezo para su ministerio que de bendición? Bueno, así como fue por pura gracia, porque a Él le plació, lo mismo con nosotros. Habían posiblemente personas que podrían ser más útiles al reino de los cielos que nosotros. Tal vez con mejor testimonio y mejor reputación dentro de esta sociedad. Pero a Dios le plació que fuéramos nosotros. Así que, mis hermanos, ¿de qué jactarse? ¿De qué te glorías? Esto es lo que tenían que estar pensando los lectores de Corinto. Pero, ¿de qué nos estamos gloriando? Y que porque hablamos en lengua y que porque sanamos, o sea, ¿de qué te jactas? Por tanto, Pablo podía afirmar a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, en la presencia propia de uno. Pero Pablo, mis hermanos, nos va a mostrar un mejor camino. Uno en el que sí nos podemos gloriar. No en nosotros mismos, sino en el Señor. Y eso nos conduce a nuestro punto 2. Gloríense en el Señor. Versículo 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, mis hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que habiendo Pablo recordado a sus lectores y a nosotros nuestra identidad, habiendo recordado nuestra miseria, habiendo recordado nuestra debilidad e indignidad en nosotros mismos, y con esto poniéndonos en nuestro sitio para que nadie tenga una opinión más elevada de sí mismo del que debe tener, y con esto nadie busque su propia jactancia, Pablo nos muestra un camino mejor y que al mismo tiempo es nuestro consuelo. En primer lugar, Cristo tomó
el mismo camino que posteriormente tomaron sus discípulos. Filipenses 2:5 nos resume esta idea. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, solamente con encarnarse. Y no solamente a sí mismo se humilló encarnándose, sino que se humilló también haciéndose obediente hasta la muerte, y no solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de nuestro Dios Padre. Así que Cristo, siendo Dios, se humilló tomando la naturaleza humana. Y no solo eso, mis hermanos. Él no se encarnó en una familia de poderosos. Él no se encarnó en una familia noble. Él era la propia sabiduría encarnada, pero a vista de la sabiduría humana no sería tenido tan sabio. Aunque nació en Belén de Judá, creció en la ciudad despreciable de Nazaret en Galilea. Todo esto lo convertía en un hombre de poco atractivo para los eruditos judíos, ¿no? Para los poderosos y para los sabios. No había hermosura en él. Era sin atractivo, como dice el profeta Isaías. La forma como murió fue humillante en su contexto, no solo por el castigo, que era un castigo demasiado denigrante, sino también por las burlas que recibió en el momento de morir. Y aún así, mis hermanos, con toda esta locura de un Dios encarnándose en una familia de no nobles, de no poderosos, creciendo en una ciudad despreciable y en una región despreciable para los eruditos judíos, aún así, y muriendo de la manera como estaba muriendo, también despreciable, el Padre estaba con él, en él, reconciliando al mundo. A través de lo aparentemente despreciable, Dios estaba justificando y haciendo a los hombres agradables a sus ojos. A través de lo que parecía vil, Dios estaba dando a la humanidad el estatus que había perdido en el Edén. A través de la locura, Dios estaba evidenciando su infinita sabiduría. A través de lo débil, Dios estaba realizando su poderosa obra de redención por la raza humana. Esto es impresionante, ¿no? Por eso el Evangelio es locura. Porque, aunque parece algo simple a la luz de los doctos griegos, en realidad hace vana su sabiduría. Porque aunque parece piedra de tropiezo a la luz de los eruditos judíos, es en realidad el camino que conduce al Padre sin tropiezo. Porque aunque parece débil a la luz de los fuertes, en realidad manifiesta, mis hermanos, el enorme poder de Dios. Porque aunque parezca menospreciable a la luz de los nobles, en realidad es el tesoro más preciado que un hombre puede hallar. La sabiduría egipcia, la sabiduría griega, la sabiduría aramea, la sabiduría romana, la sabiduría oriental, queda eclipsada a la luz de la sabiduría divina en el Evangelio. El poder de los poderosos queda eclipsado a la luz del enorme poder que actúa en el Evangelio de Cristo para dar vida a los muertos. Por eso, mis hermanos, Pablo se consuela a sí mismo y nos consuela a nosotros diciendo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús.
¿Se necesita algo más? ¿Algún hombre necesita algo más que estar en Cristo? ¿Algún indocto, algún débil, algún vil necesita algo más que estar en Cristo? Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, el que está en Cristo tiene sabiduría. La sabiduría que hace sabio al sencillo. La verdadera sabiduría que es el temor a Jehová. El temor de Jehová. El que está en Cristo ha sido justificado. Ya no está en guerra contra el Dios trino. Ya no es despreciable a los ojos del Dios trino. Ya la ira de este Dios no está sobre él. Ya ha sido declarado justo. El que está en Cristo ha sido purificado a los ojos del Padre. Ha sido apartado para Dios. El que está en Cristo ha sido liberado y rescatado por el Padre. Así que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, siendo sabios, siendo justificados, siendo santificados, siendo redimidos, es decir, siendo todo en Cristo. Así que a los ojos del Creador no somos necios, no somos indoctos, no somos débiles, no somos viles, no somos menospreciables, porque de hecho fue por nuestra justificación y redención que el mismo Creador de los cielos y de la tierra se encarnó y murió, ¿no? Para que los necios sean sabios, para que los viles sean nobles de la verdadera nobleza, porque todos somos reyes y sacerdotes, para que los débiles sean fuertes, pero no en ellos, sino en Cristo. Porque en Cristo, mis hermanos, somos fuertes, somos nobles, somos sabios. Porque en Cristo está el todo nuestro. Porque es en Cristo que en realidad somos alguien. Porque en Cristo es que tenemos realmente una identidad. Por eso Pablo dice, el que se quiera gloriar en algo, que se gloríe en el Señor. Si algo somos, lo somos por Cristo y no por nosotros. En Cristo recibimos verdadera identidad y verdadero valor. En nosotros mismos no hay nada, mis hermanos. Pero en Cristo lo hay todo. En Cristo lo es todo. Estando unidos a Cristo lo somos todo. En Él está nuestra fortaleza. En Él está nuestra fuerza. En Él está nuestra sabiduría. Y ese, mis hermanos, es nuestro consuelo en esta mañana. No había nada en ti, pero en Cristo lo hay todo, ¿sí? En Cristo hay misericordia para tu miseria. Por eso Pablo quiere ponernos en nuestro lugar, bajarnos de los humos a los corintios, para que no piensen de ellos más de lo que deben pensar de sí mismos. Y por el contrario, recordemos quiénes somos, pero en Cristo. Y recordemos en dónde está nuestra verdadera gloria. Así que, mis hermanos, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y sin embargo, mis hermanos, a estos hombres indoctos, a estos hombres débiles, viles y menospreciables, que Dios no solo llama, sino que también usa para el avance de su reino. Todo lo que tienes es por pura gracia de Dios, y esa sublime gracia es demostrada a la humanidad cuando Dios se complace en usar a un hombre como tú por pura gracia. Nosotros somos usados por Dios por pura gracia. Yo, cuando estaba preparando este sermón, tenía 2 títulos en mente y no sabía cuál de los dos, porque los dos coincidían. Enloqueciendo la sabiduría humana, que fue el que escogí, o cuando Dios usa a hombres débiles. Porque eso es lo que ocurre. Todos los que son usados por Dios son hombres débiles. Como Pablo, como Pedro, como Mateo y como nosotros. Así que no hay nada en ti sino debilidad que es usada por un Dios fuerte, ¿sí?
por un Dios poderoso. Así que mis hermanos, que ese sea nuestro consuelo en esta mañana, porque la locura del Evangelio es poder para nosotros, ¿no? La locura del Evangelio. Entonces, oramos, mis hermanos. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti, Señor. Gracias por recordarnos quiénes somos en ti, Señor. Y poder ver nuestra miseria sin ti, Padre. Gracias por llamar a hombres como nosotros, que no tenían nada que ofrecer, Señor, pero que tú has fortalecido. Gracias por usar a hombres que no lo merecían, Señor, y por llamar a hombres que no lo merecían. Es pura gracia, Señor. Es pura gracia que hayamos sido nosotros y no otros, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y aplica esto a nuestro corazón, Padre, para que esto nos humille y nos consuele a la vez, Señor. Nos humille y nos fortalezca a la vez, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.